dijo, no se vayan de acá hasta que venga el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces ustedes ahí me van a ser testigos. Y entonces los discípulos se quedaron en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo descendió y ellos recibieron el poder para poder predicar, para llevar ese mensaje a todas las naciones. Mira, para el envejecimiento hoy vamos a ver algo que es realmente mucho más efectivo que el Botox. Cuando terminemos vas a ver que tengo razón. ¿Cómo estás, mi querido amigo, mi querido hermano? Qué bueno verte y qué lindo poder hacerlo así, a la luz de la palabra del Señor. Dice el Salmo 32, versículos 2 y 3, bienaventurado, feliz, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, decía David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El otro día hablábamos de tropiezos, de piedras que pateamos mientras atravesamos el río de la vida y que lastiman y dañan nuestros pies, nuestro caminar. Efesios nos decía que la solución para no lastimarnos es calzarnos con la buena noticia, con la paz que solo el Evangelio del Señor Jesús, la obra de Dios en nuestra vida, nos puede dar. Pero no siempre tropezamos con piedritas. A veces tropezamos con nuestros propios pies que torpemente se enriedan y caemos. Qué tremendo, ¿no? Callar los errores propios, no verlos, es algo que nos hace tropezar constantemente. Andamos siempre tensos, siempre pensando en problemas, se nos cierran puertas o tenemos que irnos de lugares de forma no muy armoniosa, pero claro, siempre encontramos un tercero a quien culpar, a quien echarle la culpa de nuestros problemas o echarle la culpa de nuestra salida, de nuestros conflictos. Siempre la culpa la tiene otro, cuando en realidad lo que sucede es que tropezamos con nuestros propios pies. Eso de callar nuestros propios errores nos hace envejecer tontamente. Así lo dice la palabra de Dios. Dice, es más, que seríamos bienaventurados, si seríamos felices, si podemos ver y reconocer y confesar nuestros propios errores, nuestro propio pecado. ¿Sabes una cosa? Dice la Biblia que Dios puede librarnos aún de aquellos errores que no vemos. Dice el Salmo 19, versículos 12 y 13,
¿quién podrá entender sus propios errores? Y claro, a veces es difícil darnos cuenta. Líbrame de los que me son ocultos, dice David. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Es difícil a veces darnos cuenta de nuestros propios errores, ¿no? Yo lo sé, nuestra soberbia camufla nuestro error, disimula nuestro pecado y el resultado es que caemos. Lo bueno es que Dios puede traer luz a tu corazón, mostrártelos y es más, perdonar. ¿Sabes una cosa? Callar envejece, confesar es aún más efectivo que el Botox. Que Dios te bendiga en este día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos, mis amigas? En este día te quiero hablar de la esperanza. Acá encontré un versículo en la palabra de Dios que me hizo mucho bien. Dice, porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Así dice el Salmo 71:5. Tú eres, Señor, mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Y me toca mucho esta palabra donde dice desde mi juventud. Ya estoy llegando a la tercera edad, ya soy abuelo y en todo este tiempo Dios me protegió, me cuidó, me salvó de muchos accidentes y estamos aquí. Y en este día, mi amigo, te quiero alentar. El Señor es nuestra esperanza. Linda palabra, la palabra esperanza, bella palabra. Y esta palabra me hace acordar también de mi querida suegrita. Ella se llamaba Esperanza Kalenduka, y simpático. Ella, me acuerdo en una oportunidad cuando vine a visitarle a mi amada y bella esposa Nina, estaban con sus amigas y me llamó y les dijo, me presentó a sus amigas y les dijo, este es mi yerno Carlito. Yo a mi yerno Carlito no le cambio por 100 rusos de ojos azules y modelos, me dijo. ¿Cómo me hizo bien esa palabra de mi querida suegrita? Saludos, un beso hasta el cielo, mi querida suegrita. Y mi amigo, en este día, si estás pasando un momento difícil, si te falta tu platita, si te falta salud, si no poder respirar, yo te animo para que pongas toda tu esperanza en Dios. No pongas tu esperanza en Televivo, Cheporemoi, Quiniela, Nambre, esas son esperanzas mal enfocadas. Yo te invito para que pongas tu esperanza, tu fe, tu confianza en nuestro Dios. Pon toda tu confianza en Dios y Él hará. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer y viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en Él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. ¿Cómo están, hermanos? Gracias a Dios por un domingo más en este tiempo que Él nos da, nos regala, nos prepara. Sí, a través de este medio ya mucha gente lo está haciendo
de manera presencial. Y bueno, Dios determinará cuándo podremos hacerlo, aunque también lo sigamos haciendo por este medio. Dios está al control. Y eso es lo maravilloso de todo este tiempo que ha pasado. Él tiene la autoridad, Él es soberano sobre cada cosa que sucede. Y me ponía a pensar esta semana, determinadas circunstancias, que estamos viviendo casi un año y medio de porqués, ¿no? Y sí, del por qué esto, por qué aquello, por qué pasa esto. Cuando éramos chicos, o por lo menos a mí me decían, a Dios no se lo cuestiona, a Dios no se le pregunta por qué. Y uno decía, ¿por qué? No, obviamente, es decir, yo creo que uno puede leer a través de toda su palabra que no hay por qué cuestionarlo. Uno aprende que no hay que cuestionar, porque si Dios hace algo es porque tiene un propósito, más allá de que nuestro raciocinio lo llega a comprender. Y te soy sincero, buscaba en su palabra y leía, y a veces digo, ¿por qué? ¿Dónde hay una respuesta del por qué? Y quiero que me acompañes a que leamos juntos en Isaías 41, capítulo 41, versículo 10. ¿Sí? Acompáñame a leerlo. Dice la palabra de Dios así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. ¿Pero por qué? Porque yo te voy a sustentar. ¿Pero por qué? Me tomo un atrevimiento y espero que no lo tome a mal. Porque yo te voy a ayudar, dice su palabra. ¿Pero por qué? Porque yo te voy a sostener con mi mano. Ya sé, no hay respuestas para aquellos que han tenido pérdidas personales. No hay respuestas para los que también han perdido el trabajo. Para los que perdieron, no hay respuestas. Yo sé que es muy difícil en este tiempo, y aquellos que han perdido seres queridos, tenemos casos en los grupos de oración y tenemos casos en particular que uno dice, ¿cómo le voy a hablar a Dios, del amor de Dios y de la fe a esta gente? Bien dice la palabra de Dios, lloren con los que lloran. A veces el silencio, Dios en su momento va a hacer su obra. No entendemos. Yo el domingo pasado te decía que a veces uno no va a tener respuestas acá. Pero ¿sabes por qué a veces uno se pregunta y tiene esa pregunta del por qué? Porque Dios es el que te sostiene. Hermano, amigo, vecino, desconocido que estás del otro lado, que es la primera vez que ves esto, Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. ¿Sí? Para cada momento, para cada circunstancia. No sé cuál es la tuya, ¿sí? Y tal vez sea muy autorreferencial en este tiempo, pero te puedo asegurar que a través de un tiempo bastante difícil que uno pasó, pudo ver también la mano de Dios. Sí, pero yo perdí, lo sé, sé que no puedo decirte en este momento por qué, pero sé que Dios te va a ayudar, te va a sustentar, te va a sostener. ¿Sí? Y quiero que se entienda que uno está orando por todo lo que pasa, y cuando pasan cosas que uno no quiere, que uno a lo mejor no entiende, no es que Dios castiga o dice, ¿viste por qué le pasó eso? Mira, este tiempo de porqués, este año y pico de porqués, yo sé que en algún momento se va a terminar.
con muchas bajas, con muchas pérdidas, no lo voy a negar. ¿Sí? Leí el libro de Job el otro día y a veces me decían, somos todos un poco, Job, somos un poco, muy poco. Yo te invito a que leas la historia, si no la leíste todavía. Job perdió todo lo material, todos sus hijos, nueras, y hasta su señora fue y le dijo, maldecí y morite. Perdió todo. Pero somos muy poquito de Job. Y encima tenía todo el cuerpo enllagado. Pero sabes una cosa, me quiero quedar con algo de 1 Samuel, y si me equivoco el capítulo les pido disculpas, creo que es 17:45. Yo en la semana posteé algo tempranito, viste que yo temprano, bien para, viste, tocarte la oreja para despertarte. Dice, cuando David se enfrenta a Goliat, ¿sí? David le dice, vos venís con jabalina, espada, armaduras, cascos, pero yo vengo en el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos. Y venció, y ganó. Todos los domingos te digo exactamente algo, así como te digo que Dios tiene el control, te digo, deja tu vida en manos de Dios, para que Él obre y Él haga, para que se acaben esos porqués y podamos entender que Él te diga, porque yo te voy a agarrar y te voy a sustentar y te voy a ayudar y te voy a sostener. Hermanos, que Dios los bendiga, buen domingo, Dios mediante, nos vamos a estar viendo el otro domingo, si así Dios lo permite, y Jorge puede, le mando un abrazo enorme a Jorge, realmente increíble lo que hace, las fuerzas que tiene. Los abrazo, los amo en el amor del Señor. Dios los bendiga. Mi hermano Carlos tenía 9 años y él, como niño, siempre jugaba con una cuerda que él echaba por el balcón de la casa. Cuando tiraba de la cuerda, pues le ponía en la pinza de la ropa algo que a él le interesaba. Y él siempre pescaba algo con su cuerda. Un día, los vecinos le colocaron en esa pinza un folleto y él lo recogió y lo puso ahí encima de una mesa. Y cuando yo volví, encontré ese folleto. Y yo nunca me imaginé cómo ese folleto iba a cambiar mi vida. ¿Por qué nos cuentas esta historia? Porque esta es una historia verdadera que pasó hace muchos años. Yo tenía 20 años y en aquel tiempo empecé a leer ese cuento que era el cuento de los 3 cerditos. Enseguida me di cuenta que yo estaba dentro de esa historia. Había 3 hermanos cerditos que vivían en el bosque. Siempre estaban jugando unos con otros, pero también había un lobo que iba detrás de ellos porque quería comérselos y siempre andaban asustados corriendo de un lado para otro. Así que pensaron hacerse una casita para protegerse del lobo. Y el más pequeño de los cerditos hizo una casita porque era más fácil, la hizo de paja para poderse ir a jugar, lo hizo más rápido. Entonces, en ese tiempo, vino el lobo y dijo, soplaré y la casita derribaré. Sopló y se derribó la casa de paja y el cerdito salió corriendo para escapar por su vida.
era como ese cerdito, porque pensaba que las cosas que yo hacía bien podían protegerme y llevarme al cielo con Dios. Las veces que me portaba bien, que era obediente a mi madre, pero de repente venía ese viento y se llevaba esas obras buenas que eran como si fuera la paja con que el cerdito edificó su casa, y en mi mano solo había barro, porque decía mentiras, yo cogía cosas que no me pertenecían y las buenas cosas que yo hacía no me podían limpiar la suciedad. Entonces, el segundo cerdito edificó su casa con ramas de madera. Pensaba que la madera le iba a proteger del lobo, pero vino el lobo y le dijo... ¿Qué le dijo? Soplaré y soplaré y la casita derribaré. ¿Y qué ocurrió? Que sopló con fuerza y se destruyó toda la casa de madera y el cerdito tuvo que salir corriendo para escapar por su vida. Y sabéis, como ese cerdito, yo pensaba que lo que yo creía de Dios y lo que creía de la religión me iba a proteger, pero una vez más el viento sopló y me quedaba con todas las cosas que yo había hecho mal, las peleas que yo tenía con mis hermanos, todo eso. Pero como un cerdito, en realidad yo estaba llena de barro de las cosas malas que hacía. Dios no me dejaría entrar en su casa porque nada sucio va a entrar en el cielo. Pero el tercer cerdito se tomó más tiempo para construir su casa y la hizo poniendo una base donde él podía levantar una casa fuerte. Cuando vino el lobo, dijo: soplaré, soplaré y la casita derribaré. Y sopló, sopló, sopló hasta quedarse sin fuerzas. Pero la casita se mantuvo firme porque había sido construida con ladrillos en un fundamento fuerte y resistente. Cuando yo leí ese folleto de los tres cerditos, me di cuenta que esa casa era mi vida. Y yo necesitaba construir mi vida sobre ese fundamento. ¿Y sabéis qué? Que ese fundamento es Jesucristo, la roca. Entonces, entendí que Jesucristo me amaba y murió en la cruz para limpiarme de toda esa suciedad que yo no había podido limpiar con nada. Así que un día hablé con Jesucristo. Ese día el viento sopló, pero no era viento de levante del que hay en Cádiz, ni el soplo del lobo, sino que fue un viento del cielo, el mismo Espíritu de Dios que sopló en mi corazón y cambió mi vida para siempre. Esto pasó hace 50 años y desde entonces Jesucristo es la roca, el fundamento firme sobre el cual yo edifico mi vida. Y lo mejor de todo es que yo sé que voy a ir al cielo con Él, porque Él ha limpiado mi corazón y yo no estoy sucia como un cerdito. ¿Y vuestro corazón cómo está? ¿Queréis que Él os limpie? Y le vamos a pedir a Jesús que venga a nuestro corazón, a nuestra vida. Señor Jesús, perdóname por todas las cosas malas que yo he hecho. Yo te entrego mi corazón y quiero seguirte, Jesús.
¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, realmente con todo este tiempo que no nos podemos ver, antes teníamos ese privilegio de compartir la palabra, de viajar con el Pastor Juan y poder llegar a cada lugar, tanto a Misiones, a Uruguay, a Paraguay, a Chaco, y bueno, ahora con todas estas cosas ya no podemos hacerlo, pero bueno, realmente el deseo mío es que el Señor les pueda bendecir y seguimos estando cerca de corazón, compartiendo la palabra en cada uno de los lugares que el Señor nos permite trabajar y servir. Así que, hermanos, firmes y adelante sirviendo al Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno. Señor amado, en estos momentos estamos en tu presencia, Señor, y queremos agradecerte, Señor, porque podemos compartir tu palabra. Señor, ruego en especial manera la bendición para que esta palabra que vamos a compartir realmente sea de bendición para cada uno de los hermanos y que tú puedas ser glorificado en todo, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Te pido estas cosas y te agradezco en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Les invito a compartir en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47, dice la palabra: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió un varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a un lado y al otro lado. Y me dijo: Estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será un tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Y en este pasaje nosotros vemos los versículos anteriores, los pasajes anteriores hablan de la casa de Dios, y en este pasaje vemos que de la casa dice que salían aguas. Y el Señor Jesucristo, hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39, dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, en este pasaje también está hablando del Espíritu Santo. Y acá hay una hermosa enseñanza, porque dice la palabra que este varón le llevó y midió 1000 codos, lo hizo pasar por las aguas y midió 1000 codos, que serían 450 metros, o sea, 4 cuadras y medias. Entonces, lo hizo entrar en el río, caminó
durante 4 cuadras y medias y las aguas le llegaban a los tobillos. Entonces ahí habla de andar en el Espíritu. Después midió otros 1000, otros 450 metros, casi 1 kilómetro, y las aguas le llegaban hasta las rodillas. Y eso está hablando de orar en el Espíritu. Después midió otros 1000 y le hizo pasar hasta los lomos, que sería la cintura. Después midió otros 1000 y dice que las aguas habían crecido de tal forma que no se podía pasar sino a nado. Entonces todo esto nos está hablando a nosotros del crecimiento que nosotros tenemos que tener en el Espíritu Santo. O sea, nosotros recibimos al Espíritu Santo cuando creímos en el Señor Jesucristo. Dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora, que nosotros somos casa de Dios, que Él vive en nosotros. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan enseña que el Espíritu Santo nos iba a enseñar. En Romanos dice que nos iba a ayudar en nuestras debilidades, dice, ¿no? Entonces el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos ayuda, y el propósito es hacernos crecer. También produce en nosotros frutos. Está trabajando en nosotros para que nosotros llevemos frutos, y ese es el propósito de Dios con el Espíritu Santo. Pero hay un propósito principal, es que nosotros podamos predicar el Evangelio, podamos llevar el Evangelio a las personas. En Hechos, el capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo dice: y recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los discípulos primeramente estaban reunidos en Jerusalén, pero el Señor le dijo: no se vayan de acá hasta que venga el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces ustedes ahí me van a ser testigos. Y entonces los discípulos se quedaron en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo descendió y ellos recibieron el poder para poder predicar, para llevar ese mensaje a todas las naciones. Y así es el propósito para cada uno de nosotros. Entonces nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, pero nosotros tenemos que crecer. En primer lugar, como decía, las aguas llegaron hasta los tobillos. Tenemos que andar, dice la palabra, en el Espíritu. Después llega hasta las rodillas. Bueno, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil crecer, porque uno se da cuenta cuán difícil es orar, cuán difícil es tener una constancia de oración. Vemos en el caso de Daniel, dice que él tenía una constancia en la oración, él abría sus ventanas, oraba. David habla de que él también hacía sus oraciones, pero muchas veces nosotros descuidamos esa parte de la oración. Como hijos de Dios muchas veces nos ocupamos en muchas cosas, pero no dedicamos ese tiempo a orar. Entonces es necesario que nosotros podamos orar día a día, tener ese compromiso con Dios de orar. Pero después la palabra dice también que midió otros 1000 codos y las aguas le llegaron hasta la cintura. Entonces eso nos habla de ir, de predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio. Y esa es otra de las cosas. La palabra dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces el Señor Jesucristo en la gran comisión dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces nosotros como iglesia muchas veces nos quedamos en el templo, pero no estamos tan dispuestos a compartir el Evangelio cuando estamos en el colectivo, cuando estamos en el almacén, cuando hablamos con los vecinos. Muchas veces nosotros cerramos nuestra boca, no hablamos, no compartimos, y el propósito de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, es que nosotros podamos predicar el Evangelio, podamos anunciar a cada persona, en cada lugar donde nosotros estemos, en el trabajo, en la escuela, en los diferentes lugares nosotros tenemos como hijos de Dios, tenemos que predicar el Evangelio. Y por eso la palabra dice: cuán hermosos
son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces nosotros, las aguas crecieron, por eso decía que es necesario tener un compromiso con Dios. Pero después dice la palabra que midió otros 1000 codos y las aguas le llegaron, llegaron a un lugar que solamente se podía pasar a nado. Y eso habla de una entrega total a Dios, de una rendición completa. Entonces, en ese momento nosotros podemos decir, cuando el Señor nos manda a tal o a cual lugar, entonces nuestra vida está totalmente rendida al Señor para hacer la voluntad del Señor. Entonces, la voluntad de Dios para nosotros, y a través del Espíritu Santo es que nosotros crezcamos. La palabra dice que hay cosas que no tenemos que hacer con el Espíritu Santo. Dice, no apaguéis, dice, al Espíritu Santo en 1 Tesalonicenses. En Efesios dice, no contristéis al Espíritu Santo. La palabra también dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y en Timoteo la palabra dice que debemos avivar el fuego del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros tenemos que crecer, pero Él es una persona que tiene una comunión con nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscar de Dios. Entonces nosotros tenemos que crecer día a día. Entonces la palabra dice también que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces el Espíritu Santo trabaja en nosotros y va produciendo eso en nuestro corazón, pero para eso nosotros tenemos que ir dándole lugar en nuestra vida para que Él trabaje en nosotros. Entonces es un crecimiento. A veces nosotros tal vez simplemente entramos en el Espíritu Santo, solamente lo recibimos y está en nosotros, pero muchas veces queda ahí nomás. Tal vez está apagado o está contristado, porque muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Entonces es como que lo apagamos, lo dejamos ahí y el Espíritu Santo está, pero no obra en nosotros como debería trabajar en nosotros. Y en este pasaje de Ezequiel hay algo muy interesante también que dice, en el versículo 7, dice, y volviendo yo vi en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y en el versículo 12 dice, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas será para medicina. Entonces, en este río que sale del santuario, dice que en la ribera del río había toda clase de árboles frutales, y el propósito también del Señor para nosotros es que nosotros llevemos fruto, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y algo que me llamó la atención también, dice, es que sus hojas son para medicina. Entonces, pensando en esto, bueno, ¿qué frutos estamos dando nosotros? Las personas que se acercan a nosotros, ¿pueden hallar frutos para comer? Nosotros podemos decir somos árboles y somos para medicina, como dice el pasaje este. Y en el Salmo 1, la palabra dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces eso está diciendo de aquel varón, de aquella mujer que medita en la palabra de día y de noche, y que su delicia está en la palabra del Señor, y es como un árbol. Y en el libro de Jeremías habla de aquellos que confían en el Señor. Jeremías capítulo 17, versículo 7 y 8, dice, también habla de la misma manera de aquellos que confían en el Señor, son como aquellos árboles que están junto a la orilla de un río, que lleva su fruto, que su hoja no cae, y todo eso tiene que ver principalmente con la palabra de Dios
y también con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y bueno, depende de nosotros de cuánto Él toma el lugar en nuestra vida y el propósito principal, como dijo el Señor Jesús, me seréis testigo. En todo, si el Espíritu Santo obra en nosotros, nosotros crecemos, maduramos, tomamos un compromiso, entregamos nuestra vida, rendimos nuestra vida y el propósito principal es que nosotros podamos llevar esa palabra, podamos animarnos a compartir con un vecino, con otro, la salvación, aquella salvación que el Señor dejó a través de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él pagó un precio de sangre por cada persona. La salvación está para todas las personas, pero el Señor puso la responsabilidad en cada uno de nosotros de transmitir ese mensaje. Y voy a leer el último versículo en el libro de Romanos, capítulo 10. Dice, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues Él mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que, hermanos, esta es la palabra que quería compartir con ustedes, que el Señor le pueda bendecir. Y bueno, así que bueno, que el Señor les bendiga mucho.
hay otro nombre igual, Jesús. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Makotinsky y bueno, hoy quisiera contarte un testimonio y quisiera que ese testimonio sea siempre para la gloria de Dios. Y te agradezco desde ya por el tiempo que te estás tomando para escucharlo. El testimonio tiene que ver con mi esposa Gisela. Nosotros estamos casados desde el año 2014, pero sobre todo con nuestra hija Isabela, que hoy tiene 2 años y medio. Corría el año 2018, abril del 2018, y nos enteramos o llegaba a nuestra vida la noticia más feliz que alguien puede tener en el matrimonio. Mi esposa estaba esperando un bebé. Y bueno, cuando lo comunicamos fue toda una fiesta, una alegría. Recordamos la primera ecografía donde pudimos escuchar sus latidos y empezar a ver cómo Dios comenzaba a formar ese cuerpo. En julio de ese año, del año 2018, al finalizar el primer trimestre del embarazo, a los 3 meses, a mi esposa le mandaron a hacer una ecografía que, según los médicos de hoy, es la ecografía más importante de todo embarazo. Es la ecografía que detecta probabilidades de que el bebé nazca con algún problema genético grave, o que no puedan nacer justamente por ese problema genético. Bueno, por supuesto que fuimos confiados en Dios y resumiendo un poco, salimos destrozados de ese lugar. Es una ecografía relativamente nueva, se llama medición de la translucencia nucal. Lo que miden es el pliegue nucal del feto, y si ese pliegue nucal, está aumentado, hay altas probabilidades de que el bebé nazca con algún problema genético que haga que digamos que tenga limitaciones de por vida, o que ese problema genético, por ejemplo en el corazón, haga que no pueda nacer o que no llegue a término el embarazo. La translucencia nucal es un estudio en el cual una medición de 1 o 2 se considera normal, una medición de 3 o 4 de ese pliegue nucal ya es sospechoso. Bueno, la medición nuestra fue de 14. Cuando fuimos, me acuerdo, el ecógrafo se puso muy nervioso, no nos podía dar una noticia buena y nos dijo directamente que había altísimas probabilidades de que nuestra hija o hijo venga con un problema grave. Y bueno, fuimos al obstetra con ese resultado y el obstetra nos dijo lo mismo. Y tanto uno como otro nos dijeron que antes de que se cumpla la semana 14 era conveniente hacer otro estudio adicional debido a nuestro estudio que había salido mal. Debido a ese estudio había que hacer un estudio adicional para confirmar qué era lo que tenía el bebé, porque palabras de ellos, algo tenía. Y también palabras de ellos, debíamos hacer ese estudio adicional antes de la semana 14 para que nosotros después decidamos qué hacer en base a ese resultado. En ningún momento nos mencionaron la palabra aborto, pero sin lugar a dudas era lo que ellos nos estaban sugiriendo. Y recuerdo que en el año 2018 estaba en boga todo el tratamiento de la ley del aborto, que bueno, después posteriormente salió negativo, ¿no? Y bueno, en el año 2020 salió positivo, ¿no? La ley, pero bueno, era tremendo realmente, hermanos. Salimos de ese lugar destrozados. Nosotros somos hijos de Dios, ambos cristianos, como se dice ahora, desde cuna. Y el estudio que iban a hacer es un estudio invasivo, porque es un estudio que se le hace a las embarazadas, en donde una aguja entra a la panza de la madre y debe extraer una muestra de líquido amniótico para que con esas muestras se confirme qué es lo que el bebé tenía o tiene. Recuerdo que en ese momento, esa noche estuvimos realmente mal, dolidos, destrozados. No la voy a caretear, siempre voy a decir lo mismo. Y bueno, fue un tiempo de mucho dolor y mucho sufrimiento, pero también un tiempo de fe.
el apoyo incondicional de nuestros padres. Mi mamá Luba y mi papá Pablo se congregan en la iglesia Tiempos de Fe. Estoy muy feliz por eso. También, por supuesto, el apoyo de mis suegros, de los padres de Gisela, de Lucrecia, de José, de toda nuestra familia, hermanos, allegados, vecinos, ¿no? Conocidos del corazón. Nuestros tíos, mi tía Elena, mi tío Pepe, a quienes les mando un abrazo, se congregan ahí también. Recuerdo esa misma tarde estar los dos con Gisela, los tres, porque ya estaba Isabela en el vientre formándose, acostados en la cama llorando y recibiendo oraciones por teléfono, ¿no? de mucha familia, y entre ellos los de mi tía Elena y mi tío Pepe. Bueno, unos amigos que habían pasado por una situación similar, a quienes le contamos lo que nos estaba pasando, nos recomendaron ir a otro obstetra para obtener una segunda opinión, ¿verdad? Bueno, fuimos a ese obstetra. El obstetra es el pastor David Fusaro, de la iglesia de Lanús, en la calle 25 de Mayo. Él nos recibió, vio el estudio y nos dijo que sí, que el estudio había salido mal, pero que él había tenido casos de estudios mal con niños perfectamente sanos y estudios de ese tipo bien con niños con problemas, ¿verdad? Y ahí comenzó lo que yo llamo, se comenzó a encender la luz de la esperanza. Durante todo ese proceso tuvimos el apoyo de nuestro pastor. Nosotros nos congregamos en la Iglesia Bautista Evangélica Eslava en la calle Saavedra. Nuestro pastor Juan Culac oró por nosotros. Nosotros la ecografía la hicimos el miércoles, el viernes nos juntamos en la iglesia a orar. Recuerdo como hoy estar en el sótano abrazado junto a él, estaba mi madre también, y él clamando a Dios por un milagro, ¿no? Diciéndole: Dios, como siervo te pido que hagas el milagro. También tuvimos el apoyo del pastor Juan Carlos Santucci y su esposa Clarita. Ellos están en Claypole. Durante todo el embarazo, cada día nos enviaban por WhatsApp una oración, con fe. Y además de la luz de la esperanza, comenzó lo que yo también digo, el viaje de fe. Y como todo viaje, hay curvas contra curvas, hay lomos de burro, hay frenadas, hay subidas y hay bajadas. Y siempre digo lo mismo, no voy a caretear. En ese viaje de fe hubo momentos donde estuvimos, pero confiando, creyendo en un milagro, y momentos en donde el diablo venía a susurrar al oído y decía: ¿estás seguro que tu hija o tu hijo está sano? Mirá que ese estudio es un estudio internacional que no tiene fallas, que no tiene margen de error y que indica que tu bebé, como nos explicaban los ecógrafos, ellos nos hicieron una tabla y nos dicen: chicos, los bebés normales están acá, el de ustedes está allá lejos. ¿Estás seguro que está sano? Bueno, fuimos con el pastor David Fusaro y él nos dijo lo mismo, nos dijo: lo que se recomienda aquí es hacer el estudio. Vayan, piénsenlo, oren y después vienen. Nosotros fuimos con Gisela, oramos y dijimos: no vamos a hacer el estudio. ¿Por qué? Porque había un riesgo en que cuando esa aguja ingresara a la panza de la madre, el feto en ese momento se moviese y lamentablemente perdiese la vida, porque ha sucedido. Nosotros dijimos: lo que Dios determinó, lo determinó. Si Dios determinó sanidad y creíamos en eso, va a ser sanidad. Y si Dios determinó otra cosa, la determinó Dios. Volvimos con el pastor David Fusaro y el pastor nos miró sonriente, con lágrimas en sus ojos, y nos dijo: yo no les quise decir esto que les voy a decir ahora, pero con mi esposa hace 30 años atrás vivimos la misma situación. Mi esposa, durante el embarazo de mi hijo, enfermó de una enfermedad que le puede causar graves problemas al feto. Nos mandaron a hacer el estudio y nosotros decidimos seguir adelante. Bueno, a partir de ese momento, como les dije, viaje de fe, subidas, bajadas. Les puedo contar 1000 cosas, pero no quisiera abundar en palabras. Puedo contarle acerca de señales. Me acuerdo que a partir de ahí el caso nuestro lo tomó un obstetra conocido del pastor David Fusaro, el doctor Literio, a quien le estamos enormemente agradecidos. Y bueno, nos mandó a hacer una ecografía de rutina, que era la ecografía siguiente a la de translucencia nucal. Hermanos, ese día yo no les puedo explicar cómo, por gracia de Dios, nos mantuvimos en pie. Porque antes de entrar estábamos nerviosos, leyendo los salmos, leyendo palabra, familia nuestra orando, ayunando por ese momento, ¿verdad? Cuando fuimos a hacer esa ecografía, recuerdo como hoy, y acá empiezo a hablar de las señales,
vemos que sale el arco iris. Mi mamá me llama y me dice, mirá, estoy en la terraza colgando la ropa y hay un arco iris. Y en ese momento la hermana de Gisela, Mariela, la hermana de mi esposa, que se llama Mariela, que vive en Estados Unidos, nos dice, mirá, acá llovió y salió un arco iris. Sé que es una señal de que todo está bien. Fuimos a esa ecografía, el ecógrafo, el doctor Gago, un nuevo ecógrafo, ¿verdad? Nosotros cambiamos el equipo médico a partir de esta situación. Nos vio, miró el estudio y dijo, bueno, vamos a ver. Y empezó a hacer y... Perdón si me emociono, ¿no? Porque vienen a mi mente tantos recuerdos y él dijo, miren, no se ve nada grave. Está todo bien, las medidas indican que está todo perfecto, por ahora no hay nada. Y nos dijo, muchas veces ese estudio no indica nada en el bebé, sino en la placenta de la madre. Bueno, se imaginan cómo salimos de ahí, ¿no? Audios llamando, enloquecidos, agradecidos a Dios, orando y clamando al Señor, ¿verdad? Clamando al Señor. Bueno, por haber tenido ese estudio nos fueron haciendo ecografías de rutina que se hacen en los embarazos y de ecografías adicionales. Me acuerdo que nos habían mandado a hacer una ecografía cardiológica del corazón en Lomas de Zamora, acá en Buenos Aires, para analizar el corazón del bebé, porque justamente el estudio ese, si da mal, una de las cosas que puede indicar es una falla grave en el corazón del bebé. Me acuerdo que fuimos, el ecógrafo miró, silencio eterno, y nos dijo, ¿quieren saber el resultado? Y le dijimos, sí, por supuesto. Y nos dice, tiene un corazón sano, tiene un corazón sano. Señales de nuestro buen Dios. Miren, les cuento 3, además de la del arco iris. Yo trabajo en una clínica y tengo un compañero que se llama Pablo también, que trabaja en compras, que no trabaja en mi sector, él está incluso alejado, nosotros no estamos en la clínica, él está en la clínica. Y un día viene, yo en ese momento me acuerdo haber estado en silencio, orando y clamando mientras trabajaba, ¿verdad? Y me ve, él no es cristiano, no es hijo de Dios, se acerca y me dice, Pablo, va a estar todo bien. Y se va. Julio Agüero, un hermano en la iglesia, que no sabía de nuestra situación, me acuerdo entrar al baño de hombres, me lo cruzo a Julio bajando la escalera, yo subiendo, él bajando, y me pregunta, me dice, ¿cómo va el embarazo? Y yo con fe digo, todo bien. Y él, sin saber de esta situación, me dice, ya no tienen que tener temor, no tengan más miedo. Y se va. Y no me dice más nada. Recuerdo, tercera señal, escribirle a un pastor que yo no conocía, contándole la situación, y él lo único que me contestó fue esto. Me puso, nacerá sano, y me dijo, Dios avergüenza la sabiduría de los entendidos. Bueno, aferrándonos a la palabra, ¿verdad? Pero viaje de fe con subidas, con bajadas. Me acuerdo que mi papá Pablo siempre me decía, no tengas miedo, aferrate a la fe, aferrate a la palabra de Dios. Bueno, las siguientes ecografías, a la ecografía que salió mal, fueron perfectas. El scan fetal, que es una ecografía también muy importante, en donde se miden los órganos, daban perfectos. El ecógrafo no se entendía cómo esa ecografía había salido mal y las siguientes ecografías salían bien. Tenemos una gran amiga en la familia, Cristina, ella es médica, también es hermana en Cristo, su familia es muy amada por nosotros, y ella le había contado a un genetista toda esta situación, un especialista en estos casos, y el especialista decía, mirá, no me encuentro explicación cómo puede ser que después de esa ecografía esté todo bien. Llegó el momento del parto, 18 de enero del 2019, ecografía programada, cesárea también por ser un embarazo de riesgo. Y el obstetra, el doctor Literio, me agarra ese día, a mí, Gisela ya estaba en los preparativos, y me dice, mirá, aparentemente está todo bien, pero hasta último momento no vamos a saber con qué nos podemos encontrar. Bueno, nace Isabela, un momento único que nunca nos vamos a olvidar. Los que son padres saben de lo que hablo, estábamos ahí en la sala de partos, momento maravilloso. Y Gisela a los 2 días me cuenta que en ese momento, yo no la vi, entra una mujer, mira al bebé y le dice a los obstetras, no, como diciéndole está todo bien, y se va. Yo no vi a esa mujer. No sé de lo que habla mi esposa, pero ella me asegura que la vio. Me llevan a mí con Isabela, me la llevo en brazos a mi hija. Entra una neonatóloga, especialista también en estos casos. Empieza a analizarla
analizar facciones de su cuerpo. Y a mí me dice esto, a mí me dice, mira, hay que esperar un día. Yo me doy vuelta y escucho que le dice a las enfermeras, no, le dice, está todo bien. Bueno, nos dan a nuestra hija, vamos a la sala de descanso, digamos, ya felices, pero con la incertidumbre, ¿verdad? Con la incertidumbre. Bueno, esa misma noche orando, clamando, mis padres, mis suegros ahí orando con nosotros. Y al día siguiente viene la neonatóloga de visita para controlar a Isabela y nos dice, descansen aliviados, tienen una hija sana, está perfectamente sana, no tiene absolutamente nada. Y los controles posteriores de Isabela, tanto los neonatológicos como los controles pediátricos, indicaban que Isabela, indicaron y siguen indicando que Isabela es una niña sana, para la gloria de Dios. Y tanto médicos cristianos como no cristianos, y como me dijo, pero lo más importante es los médicos que no son cristianos, un médico que no es cristiano nos dijo, esto es un milagro, y no cree en Dios. Y como me dijo Cristina, me dice, mira, algunos te pueden decir que tal vez hubo un error en la medición de esa ecografía. Yo te digo que fue un milagro de Dios y que Dios revirtió la situación. Así que les agradezco el tiempo. Hoy ahí van a ver seguramente videitos de Isabela, de nuestra hija, sana. Yo solamente quiero cerrar con esto. Primero darle la gloria a Dios, agradecerle por su amor, por su gracia, por su misericordia en nuestras vidas. Agradecerles a ustedes por la oportunidad de poder compartir. Y si estás esperando un milagro, cree con todo tu corazón. Dios lo puede hacer. Siempre decimos lo mismo, la voluntad de Dios es perfecta, es soberana, es agradable, y lo que Dios decida va a estar bien. Pero como hijos de Dios, nada nos impide a nosotros creer y aferrarnos a la fe y decir, Dios, yo creo en un milagro. Te invito a que hoy puedas hacer eso en tu vida si tenés alguna situación, y que este video pueda ser de ánimo y para muchos, pero sobre todas las cosas para la gloria de Dios. De parte de Isabela, de Gisela y de parte mía y de toda mi familia, muchas bendiciones y muchísimas gracias. ¿Tú? Me tejiste en el vientre de mi madre. Salmo 139, 3.